Buenos días, amigos de la comarca de Los Toros. Estamos aquí en un momento especial, una gran oportunidad que nos ha brindado Reinaldo Fernández Favier, una de las glorias deportivas, uno de los máximos exponentes del poder en el béisbol, en nuestro pasatiempo nacional, pero además uno de los orgullos de los peloteros de nuestra provincia de Camagüey. Gracias a su cortesía, a su amabilidad, estamos aquí para poder llevarles a ustedes todo lo que tiene que ver con la rica historia deportiva, beisbolera de este hombre que tengo aquí a mi lado, y que en un rato muy ameno que vamos a pasar, vamos a estar precisamente intercambiando y conversando para llevarles a ustedes detalles de su vida que quizás en algún momento no han sido revelados y que nosotros vamos a tener la oportunidad de llevarles a ustedes. Muchas gracias por su invitación, Reinaldo. Muchas gracias. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Está bien. Aquí esperando la visita tuya, que hace días que estábamos, como Dios dice, esperando esta entrevista que teníamos planificado hace un buen rato, y tengo el honor de recibirme en la casa para hacer lo que ustedes me digan. Bueno, pues vamos dentro de minutos a llevarles a todas las personas que están observando y que quieren saber de ti, vamos a llevarles esta entrevista. Muchísimas gracias. Reinaldo Fernández Favier. Reinaldo Fernández, bueno, una pregunta con la cual quiero iniciar esta entrevista. Es una pregunta que muchas personas en la calle se hacen. Hay cierta polémica y hay ciertas dudas con en qué lugar nació Reinaldo Fernández y en qué fecha ocurrió esto. Bueno, yo nací en Guantánamo, en el Central Manuel Távez, donde yo inicié mi carrera beisbolera, jugando con compañeros míos de la escuela y eso, jugando prácticamente en un potrero. Yo no fui a la escuela de organización de la IDE, ni EPA, ni eso. Yo me hice pelotero de barrio, iniciando todos los días, jugando por la tarde, después salía de la escuela. Y así fui buscando la parte, me captaron para un juvenil. En el juvenil tuve mis resultados. Fui abandonado en el juvenil, bateando en una provincial en Guantánamo, pero en la época mía asistía a una EPA provincial en Oriente, que estaba Lescay, Simón, Humecino Salazar, es decir, el grupo de ese grupo que fue a la Serie Nacional, venían ya surgiendo por la calidad que tenían, pero en esas inclusiones. Yo estaba en una provincial, batí que de líder en honrones en la provincial, por encima de esa gente. Yo venía subiendo con 16 años. Y a la hora de conformar la provincial esa para hacer el equipo nacional de las provincias orientales, yo fui abandonado en el Inter porque yo fui un lunes por la mañana. El entrenador que tiene el nombre de Vitilla, allá en Guantánamo, vivía en el barrio mío de Vitilla. Yo estoy en el equipo que va para Santiago. Y me dijeron, sí, Rey, pero prácticamente fui engañado. Yo fui el lunes y la gente salieron el domingo para Santiago. Eso me causó un dolor porque yo iniciaba el béisbol organizado. Yo jugaba por barrio, pero era organizado ya a competencias de gran potencia. Y empecé a iniciar mi carrera de béisbol. Y cuando fui abandonado, bueno, yo era un muchachón, me dio tan gran sentimiento que empecé a llorar y qué sé yo, pero me calmé. Mi abuelita, que fue la que me crió, me decía, mijo, no, tampoco, tranquilo, que tú vas, cualquier día tú vas a subir y tú vas a buscar lo que tú necesitas. Y de ahí, incluso de esa vez no hubo más en Guantánamo, me fui a pasar una escuela de capacitación, de mantenimiento de equipo. Y fui allá, me gradué, que si eso cuando, fui para Guantánamo otra vez, pero ya en esas ocasiones empecé a trabajar y no quise jugar más béisbol porque cogí una rabia enorme que no quería jugar en Guantánamo. Me inscribí en el ejército, en la columna juvenil centenario, a pasar el ejército voluntariamente vine yo. Aquí llegué a Camagüey, al Central Senado. En el Central Senado estuve en la tierra de Juan Pérez, a Galeano, es decir, la figura más destacada que había en ese municipio.
Y ellos me empezaron a ver, coño, es un muchacho de color que tiene una gran fuerza, hay que hacerle un seguimiento. En la unidad fuimos a competencia de la columna juvenil, competencia entre unidades, que eran regiones. ¿Qué edad tenías tú en ese momento? 16 años. ¿En qué año tú naciste? En 1955. Si naciste en el 55, bueno, pues este episodio que nos estás contando de cuando te abandonaron 16 años después, sí, del 55 sería en el 71. 71. En el año 1971 podemos decir, exacto, que tuviste tu primera decepción como pelotero, apenas sin haber empezado a jugar, ya tuviste tu primer tropiezo. Exacto. Y es en ese año cuando vienes para acá voy a pasar el ejército. A pasar el ejército. O sea, estamos ubicados en el año 1971. Continúa. Entonces, ese mismo año, entrando al ejército, entre 2 o 3 meses, hubo unas captaciones y yo voy a un campeonato nacional de la columna juvenil centenario allá en Ciudad de La Habana. Ahí tuvimos un resultado que quedamos campeón. Primera vez que Camagüey quedaba campeón en una categoría de béisbol, que era la primera que tengo el honor de eso. Y llegamos aquí a Camagüey, pero como este día me da juvenil, me cartan y voy a los entrenamientos de juvenil. Hago el nacional de Camagüey por aquí, este mismo año. Y voy a La Habana, que eran los Juegos Escolares, eran en La Habana, toda la concentración de los Juegos Escolares eran en La Habana. ¿Ya vivías en Camagüey? ¿Tú tenías tu dirección acá en Camagüey? No, ya yo estaba en el ejército. Okay. En el ejército, en la unidad me dan permiso y yo voy al campeonato nacional juvenil, después de haber fallado allá en Guantánamo. Y llegué al nacional, tuve el rendimiento, incluso batí contra el equipo oriental en la ciudad deportiva, en Changa Madero. ¿Contra el mismo equipo oriental que te habías rechazado? Sí, ya, eso era una cosa que venía ya en camino, porque era la decepción que me habían hecho a mí, y yo el interés grande que tenía lo hice contra ellos. De ahí estaba captado para los entrenamientos del juvenil, que era el mundial en Venezuela. En ese mundial, yo uno de desesperación de Guantánamo, me fui en los carnaval, y cuando llegué aquí a Camagüey, que después terminé, me habían dicho que yo estaba en la preselección, pero como tú no estabas aquí, me plancharon. Ya seguí en la locomotividad. Después de ese año fui a la serie nacional, a la serie de la columna del centenario, que fue en La Habana, sí, fue en La Habana, y fuimos a los Juegos de la Fala, en la Isla de la Juventud. De ahí fui captado de la Isla de la Juventud, en el campeonato de la FAL, que participaban occidentales, el Ejército Central, la DAFAL, la columna industrial, que decir que habían como 8 equipos que participaban, Casanova, ya todos esos peloteros que son de la época mía subieron casi de los Juegos de la FAL, casi todos participaban. Y de ahí en eso yo fui captado ya cuando vine para acá, para Camagüey, que quedamos en segundo lugar allá en la isla. Pues fuimos un Cuba, el ejército, la columna del centenario, pero el comandante Oscar Fernández Bell le dijo, este es el equipo A y AA, porque él tenía sección de clase de Grandes Ligas. Y él dice, no, esto no es B ni C, esto es A y AA. El A tiene que luchar por el primero y el B sí. Bueno, la función del B, que era la gente de fuerza, yo estaba en el B, para reforzar ese equipo. El A tenía mucho picheo. Pero nosotros hicimos la función y cumplimos en segundo lugar. Y él nos felicitó en La Habana, la actividad de todo, vinimos para acá. Ya cuando vine para acá, vine a jugar las provinciales. ¿Las provinciales aquí en Camagüey? En Camagüey. Ya yo venía, que ya me estaban cantando para el entrenamiento para la serie nacional. En la provincial tuve mi rendimiento, vine de refuerzo con el equipo agropecuario de Guaymas. Y se jugó en Morón. La provincial era Petrolero, Cañero, que era de vertiente, la provincial aquella Ferroviario, Camagüey, todo ese equipo. Yo participé en eso. Tuve un gran rendimiento, empezaba rendiendo mi juventud y mi fuerza. Y me invitaron al entrenamiento. Ese entrenamiento fui en ese momento, me prepararon para ya yo ser el relevo de Miguel Cueva. Y trabajando duro, y hago el equipo, y Cueva ese año se retira.
porque ya Cueva venía en función que se iba a retirar. O sea, estamos hablando de tu debut en el año 1974. 76, 77. Ok. 76, 77. Ya, habían pasado varios años desde aquel año 71 donde tuviste tu... Sí, porque estaban en competencia de la columna Avenida Centenario, después pasó al EJT, todos esos campeonatos yo iba subiendo hasta que llegó el momento que me invitaron al entrenamiento y me dijeron que vamos a preparar a Reinaldo, que es el hombre que puede sustituirle a mi Camagüey, a Miguel Cueva. ¿Qué edad tenías tú en ese momento? Ya llegaba a los 18 años, sí, 18 años ya estaba en función ya, después que era muy juvenil. Una pregunta, ¿y coincidiste con Miguel Cuevas en algún equipo? No, él estaba en el equipo, pero ya Cueva te daba ánimo, pero Cueva llegó a la pelota ya no con su edad. Y entonces su rendimiento, Cueva creo que hizo como 8 o 9 series, batió 75 morrones, pero ya la edad de Cueva ya iba a avanzar para seguir en la época de Betancourt, Changa, Marquete y toda esa gente. ¿Y en qué año comienzas tú a jugar béisbol, digamos ya de manera oficial, series nacionales o series selectivas? Ya, 76, 77. Es donde empiezo yo con el equipo de Ganadero. Camagüey primero y después, ya en ese año que yo sustituyo a Cueva, vamos a la primera serie a Santiago de Cuba y inicio de la serie nacional y nos enfrentamos a Minero. En ese equipo estaba José Prado, Sergio Cruz, Manuel Cairo, Paul, José Arias, Jesús Calzado, todos esos compañeros. Entonces había que definir, porque el director era Jorge Hernández. ¿Fue tu primer director? Jorge Hernández. Jorge Hernández. Y por la mañana hacemos práctica en Santiago atrás de Guillemón y entonces faltaba un jardinero para ver quién iba a jugar el left field. Pero por la mañana él no sabía quién me iba a decidir entre el left field, si era Prado, si era José Arias, si era Calzado, porque el centerfield era Prado, que era el primer bate, y Eusebio era el right field, que era el tercer bate. ¿Tú ya estabas decidido a que tu carrera deportiva iba a ser como jardinero o tú habías intentado jugar en alguna otra posición? No, como jardinero. Siempre como jardinero. Como jardinero. Siempre tuve mi acción de que esa era mi posición de ir a defender. Entonces también busqué la posición también porque sé que donde yo podía jugar. La busqué más porque sé que donde podía jugar. No buscaba otra posición porque no me sentía bien. Y por la mañana en la práctica yo acabo de tener una práctica magnífica. Yo por la mañana di como 9 honrones en la práctica. Pero como el director le cogió la iniciativa, él me decía, ¿a quién pongo a jugar? Pero yo le dije, Jorge, una de esas se va hoy. Cuando ve la inauguración, una de esas, yo como novato le dije, una de esas que yo di esta mañana, esa se va hoy. Y le cogí la iniciativa, me puso a jugar. ¿Qué posición jugaste? En el left field. Jardinero izquierdo. ¿Y qué turno al bate te dieron? Me pusieron de quinto bate. Quinto bate. Bueno, para empezar en un juego inaugural, ser el quinto bate es bastante responsabilidad. ¿Qué hiciste en ese juego? Bueno, en ese juego, la primera vez de bate, que se batea con madera. Yo di línea al centerfield. Y ya dije, la emoción del primer hit en serie nacional. Tu primer hit en serie nacional. Serie nacional. En la otra di fly al left field y en la tercera vez de bate di un home run. ¿Recuerdas a quién le conectaste el hit, que fue tu primer hit, y a quién el home run? A Heriberto Benítez. Y el home run se lo di a Mario Fernández, al surdo Mario Fernández. Quiere decir que tu segundo hit en series nacionales fue un home run. ¿Por dónde fue el home run? Con el left field allá, por encima del techo, en el Guillermo Moncada. En el Guillermo Moncada. Con bata de madera. Uno de los templos del béisbol en Cuba, así que... Y entonces me llenó de emoción porque aquí en Camagüey jugando en Santiago con Minero y Granjero estaba jugando aquí, que los dos equipos, uno salía y el otro entraba. Y entonces mencionaron aquí en la grada. Ahora el camagüeyano Renato Fernández, el novato, acaba de dar un ron en Santiago de Cuba, se emocionó, ¿sabes? Que dan el parte y dicen, y entonces dice, ¿quién es el novato ese? ¿Quién es el novato ese? Quiere decir que se estaba terminando la subserie y nosotros queremos jugar, Granjero sale y entramos nosotros. Y entonces ya la gente de entrada me empezaron a aplaudir, y le doy un ron a Rolando Macías. Aquí, iniciando otra vez la subserie aquí, la segunda subserie, le doy un ron a Rolando Macías, que ya era un pitcher estelar en el país y pitcher de equipo Cuba. Me dice, coño, ese negrito viene fresco, no se le puede pichar mucho
bola muy fácil porque tiene fuerza. Y entonces ahí empecé mi cadena a jugar regular, ahí siempre como novato la carga baja, sube, pero ella decía que yo tenía que jugar. Y me puse la posición de jugar, uno bajaba, otro subía, la preparación venía por años, y fui preparando. Y entonces me hice una conciencia cuando ya cogí confianza en la serie nacional. Yo tengo que salir una meta, que es lo que a veces hay un muchacho que no se hace meta. En la meta en el picheo, en la meta de los bateadores, si tú logras hacer la meta que tú te propones, yo creo que tú la cumples. ¿Cuál es la meta mía? Yo salí a dar 10 honrones todos los años. Esa fue la meta que te trazaste. Yo, todos los años yo voy a salir a dar 10 honrones. Cuando yo llegaba a 10 honrones, que llegaba el 11, digo, ese es extra. Y sigo, y daba más de 10 honrones todos los años. Porque hacía de 14 a 15, de 16 hasta 18. Que fue una vez que quedé líder, una vez quedé empatado líder solo y una quedé empatado con Hugo. Y hay uno que no me sale en un archivo que yo quedé 16 empatado con Cheito. Pero cuando el picheo era un picheo que no se parece en nada en estos momentos al picheo de ahora. Porque el picheo era muy inteligente, muy guapo, Porque yo me enfrenté a los grandes picheos de Cuba, a Guinén, a Alemán por la parte oriente, el Coutinho, Rafael Rodríguez, Rafael Castillo. Es decir, que el picheo en cada provincia habían 5 o 6 abridores de calidad. Y entonces ya uno se dedicaba a eso, ya la gente sabía que ya ellos tenían la fuerza. Esto sí, hay un lanzamiento que a mí me hacía un poquito de daño, pero no todas las veces me hacía daño. Cuando tú estabas bien preparado, tú decías, bueno, sé que van a tirar esta porque me hace culpa, pero todos debemos tener un tubito para ponerle en la esquina donde quiera. Como se le quedaba aquí, yo le daba mejor. Y así fue. Quiere decir que la curva que te tiraban hacia la esquina de afuera te hacía daño, pero la curva que se quedaba cerquita del centro, tú esa la bateabas bien. Ahí está. Y entonces me fui ya educando en ese sentido, porque la gente fuerza, siempre el swing es muy acelerado, la aceleración es fuerte. Uno trata la manera, no de sino siempre el swing, hacerlo con gran potencia. Cuando tú chocabas la bola y la fuerza se mantenía a caminar. Y de ahí fui educándome en lo que fue el béisbol, empecé a educarme, a dar mi participación con el público. Me gustó el público como avellano porque siempre me trató en una gran forma. Y siempre cuando me pedían el honrón casi siempre lo daba. Había un domingo que había un cake y yo llevaba a los muchachos y le decía, ay Reinaldo, ese cake es tuyo, porque el primero día era honrón, sea visitante o un club que era el que venía, no lo daba yo, si no lo daba lo doy yo. Y casi el cake, uno cake grandísimo, que ahora en este momento debe valer una fortuna. Y yo partí el cake grande a la mitad y se lo daba a los muchachos y lo demás para la casa. Una pregunta, Reinaldo. El número 24, que fue el número que usaste, ¿lo usaste desde el principio, desde tu primera serie nacional o lo cambiaste después? No, inicié porque el 24 era de 24, yo no tenía el 24. 24 no tenía un entrenador, pero yo inicié con el 22. En la serie nacional inicié con el 22, pero como todos los años hacían cambios en la serie nacional, ya estaba archivado tu número cuando saben que tú ibas a continuar en la serie nacional por varios años, como siendo figura joven. Pero ya el otro año yo le dije, porque ese número, decía, ese número es un sapo. Y entonces, pero ese número era también de Omar Carrero. Y cuando Omar dice, oye, Reinaldo, ese número mío, está bien, vamos, tenete con su número. Y me enamoré del 24, que fue que ya después inicié con ese y terminé con ese, el número que más me gustó y el que más me gusta actualmente. Porque donde quiera yo los juegos de estrella me dieron el 24 y donde quiera que puló yo 24 por todos lados. Ese es el número mío original. Reinaldo, cuando comenzaste a jugar pelota, de esa pelota de barrio que tú mencionas, ¿quiénes fueron los entrenadores o recuerdas el nombre de alguien que te inspiró? ¿Tenías tus ídolos? ¿Te gustaba batear parecido a alguno de los grandes de ese momento? Háblanos de esos inicios, de quiénes fueron los que te iniciaron, los que te llevaron a ser la gran figura que llegaste a ser. Bueno, yo inicié con un entrenador que era un activista, que se llamaba Enrique Calle.
Enrique Calle, que fue el que me inició, y me dijo, vamos, tú te vas conmigo, y tú te vas conmigo, y tú tienes que batear, y yo sé que tú vas a llegar algún día. Y él fue el que me inició en el gol. Bueno, fue la provincia de Matalmo, que fue donde sucedió todo eso. Y después aquí tuve un pelotero que él me educó bastante sobre el plan de bateo y eso, que era Daniel Hernández. Y después con combinación de Cueva, con Ángel Galeano, que eran ya peloteros que pasaron por ahí y con rendimiento en la provincia, yo me fui educando con ellos, con Renato Puerta y León Marrero, en paz descanse los dos compañeros. Y casi de la mayoría, nada más Cueva era el único que estaba vivo en ese grupo. Pero todo yo era muy disciplinado, porque a mí nunca me botaron de un juego en 16 años. Yo trataba la manera que si a mí me votaban, a lo mejor ese turno me tocaba a mí al final. Y me la cantaban, mira, y me vereaban, pero por dentro conmigo, pero no me gustaba que me votaron de un juego, y verdad que nunca me votaron de un juego en los 16 años. Cogí un ejemplo de Cueva, que nunca lo votaron, y era mala, me la cantaron, ¿qué voy a hacer para la otra? Y siempre inicié por eso, porque yo me gustaba jugar. ¿Me entiendes? Hasta enfermo yo jugaba, hasta enfermo, con fiebre yo jugaba, no decía nada, yo jugaba. Pues me gustaba jugar. Eso hay un compañero aquí, y yo se lo aplaudo mucho, pero es medio loquito. Loco en el sentido que él es muy inquieto. Nosotros decimos loco porque es inquieto, que es Ayala. Ayala, aunque esté enfermo, él le gusta jugar y tiene un físico y una potencia físicamente que Ayala tiene para jugar más de 100 juegos, porque él le gusta jugar. Y eso que él es medio jodedor, como todos nosotros, pero él es jodedor, que era, si él se cuidaba más, bateaba más todavía en la pelota. Mira la edad que tiene y todavía sigue bateando. Yo estuve conversando con un gran amigo que es el narrador deportivo Luis Florencio Rodríguez, porque para hacer esta entrevista contigo me he preparado, le he preguntado a muchas personas sobre ti. Yo no te vi jugar, yo no tuve el privilegio de verte jugar, pero sí me reuní con personas que te vieron jugar, y Luis Florencio Rodríguez coincidía en que tú siempre fuiste un jugador disciplinado. Eso coincide con lo que me acabas de decir. Yo te iba a preguntar si te habían expulsado en algún juego. Él siempre me dijo que no recuerda que nunca te hayan expulsado, que no te recuerda haberte visto en posiciones antideportivas, porque siempre te catalogó como un pelotero muy correcto, muy adecuado y muy enfocado en su béisbol, en su deporte. Cuando comenzaste a jugar como regular, me dices que en esta primera serie nacional, en la que participaste, te usaron de manera alternativa. ¿Quién era el cuarto bate en ese momento? Tú fuiste quinto. ¿Quién estaba por delante de ti? Bueno, estaba Sarduy. Sarduy era el cuarto bate del equipo de nosotros. Porque en Ganadero, que nosotros quedamos campeón, el cuarto bate llegó a ser uno a Cairo, porque aprovecharon que estaba bien, me pasaron al quinto, pero casi siempre yo era el que iniciaba, casi prácticamente el cuarto bate era yo. Cuando Reinaldo Fernández comienza a ser ya el cuarto bate del equipo Camagüey y no había quien lo moviera, ¿cuándo tú te convertiste en la figura principal de la toletería ahí en Camagüey? Bueno, en ese grupo que estaba Sartí, Quesada, Eusebio, Prado, Pedro Cruz. Entonces, ese grupo, como que yo me hice una meta de dar 10 honrones, fue donde yo me busqué el puesto, que yo mismo dije, me voy a hacer una meta que son 10 honrones, que yo salí a dar 10 honrones, y yo lo salí a dar por encima de todo el equipo. Quiere decir que el único que daba más de 10 honrones era yo. Por eso la posición que ocupé de cuarto bate tenía que ser yo. Pues no podía haber otro porque quedaba honrones, más de 10 honrones era yo. Me ocupé de esa posición porque me la gané. ¿Y qué director te dio más confianza? En los momentos en que peor tú estabas, ¿cuál fue con el director que tú sentiste que ese director te decía, como estés bateando, ponte ahí que tú eres mi cuarto bate? Bueno, inicié como joven porque me dio la confianza de novato. Y la otra confianza fue Carlos Gómez. Carlos Gómez, que fue el campeón. Me decía, vaya, en vez de decirme Reinaldo, me decían Negrón. Arriba, Negrón, que tú eres el tipo que la vas a traer, tú eres el tipo que decide.
piches decían, hágame una, que con una yo gano. La profundidad que había con el picheo ese y la vergüenza que tenía, nosotros salíamos a guapear, por ese equipo ganadero quedó campeón, porque salían y era un conjunto, que había una combatividad en un colectivismo, que todo el mundo salía a buscar la carrera esa para que el piche ganara, porque cuando era Carrero, Legón, Juan Pérez, Alfredo Roque, venía a René Rama, quiere decir que había un picheo, José Cruz, José Sánchez, entonces, quiere decir que ese picheo, cada vez que salía y el relevo que salía venía un cinchete, porque casi todos los piches llegaban a los 9 innings. Quiere decir, cuando había un relevo ya era porque era octavo, noveno innings, pero casi todos los piches, abridores, casi todos abrían y cerraban la profundidad que tenía el picheo ese. Y nosotros salíamos, la combatividad que teníamos era para salir a ganar, a ver, hay que hacer. Y así pudimos triunfar, quedar campeón ese año. Que creo que fue el récord de menos derrotas en un campeonato de la Serie Nacional. Nosotros ganamos 39 y perdimos 9 juegos que no perdimos. Y los juegos que perdimos eran cerrados, porque el picheo de nosotros no era fácil. Y de ahí pasamos a la selectiva. De la selectiva, cuando en el 76-77, que quedamos campeón también, el pichero más profundo todavía, porque se unió Ciego y Camagüey. Era la selectiva que ese también fue un equipo que también todo el mundo salió con una guerrilla a salir a darlo todo el terreno, que es como uno debe ser. Y otra anécdota que tengo es que después que yo entré a la Serie Nacional, desde el juvenil que tuve el aquel que me dejaron fuera en Guantánamo, bueno, cada vez que yo iba a Guantánamo, después de Camagüey, el segundo terreno que más honrón le di fue en Guantánamo. O sea que el lugar donde más pelotas botaste fue Camagüey y después Guantánamo. En Guantánamo. No, realmente muchos de los peloteros camagüeyanos, si ahora nos ponemos a recordar, tenemos a Alcides Mazó, te tenemos a ti, Leslie Anderson, guantanamero, Villo Andrio de Lin, guantanamero. ¿Recuerdas algún otro guantanamero que haya jugado en series nacionales por Camagüey? Se me va de la memoria, pero... Bueno, estaba Alberto Gel, que paz descanse, que hizo el equipo. Eliezer de la Tuna. José Arias, que jugó con nosotros, pero es de hermano Agustín Arias. Indiscutiblemente nos unen lazos fuertes a Guantánamo y qué mejor lugar para que tu pueblo, tus conocidos y bueno, aquellos que en algún momento te abandonaron y pensaron que tú no eras elegible, disfrutaran tus honrones ahí en el Guy en Bantroy. Bueno, yo llegaba a Guantánamo y ya decían, muchos me decían vende patria, otros me decían, ¿cuándo tú vas a venir para acá? Porque cada vez que tú coges el picheo aquí, llegaron los papás de ustedes, miren el papá de ustedes. Bueno, incluso yo había dado 2 honrones en ese juego, un juego ahí. Y la tercera vez al bate, y verdad que yo no sé, de una forma que me ponía bien al bate, no sé, tan alegre, veía la cerca más cerquita que todos los estadios, no sé. Yo veía todo chiquito, parecía un estadio de barrio eso. Pero no es oficial, pero yo no sé, yo me paraba en el home y decía, no, es un descaro, mira la cerca esa que se quita, eso, no puede ser que esa cerca tenga los pies. Pues le fui como eso. Y yo le daba la bola y para donde quiera que yo le daba la bola, no caminaba. Incluso base llena. Ya yo había dado honrones, base llena, me pasaron. Dice el director, no, dale, es mejor 1 y no 4. Y vino el difunto Pedro Cruz y dio honrón. Digo, viste, en vez de 1 hora son 5. Y él me dijo, veo. Porque ustedes son una rata. Y yo le dije, son una rata, en vez de 1 hora son 5, porque vino atrás pero fue. Y dio un robo más de lleno, entonces en vez de 1 eran 5 entonces. ¿Nunca jugaste en tu pueblo natal? Nunca, güey. Después de juvenil, que era donde yo inicié, más nunca. Fui, ellos, querían que yo iba. No, me refiero a algún juego entre Camagüey y Guantánamo, de los que se celebraban en el municipio. ¿Nunca tocó jugar en el estadio de tu pueblo natal? No, nunca. Quiere decir que en ese tiempo nada más se salía a Baracoa. Ah, ya. El municipio de Guantánamo que se escogía para juegos de serie nacional era Baracoa. Lo central y eso se iban, nunca se fue. ¿Diste algún jonrón en ese estadio de Baracoa? Porque ese estadio está a la orilla del mar. Sí, pero sí, ahí jugó, sí.
Yo le daba una ventana donde quiera. Te pregunto porque en ese estadio el viento batía fuerte. Sí, ahí en la playa tú dabas un fao y caía al mar. Sí, como no, batía fuerte por la brisa. Por arriba, por atrás, por la cabina, caía al mar. Y una ventanera, pues la bola caminaba mucho ahí. Lo que pasa es que cuando estaba calmado el aire, en la playa, la bola sí la traía, pero cuando batía al contrario, la bola caminaba sola. Bueno, ya que estamos hablando de jonrón, vamos a seguir hablando de jonrones. Esta pregunta ha salido así. ¿Cuál jonrón, cuáles batazos tú recuerdas como los más largos de tu vida? ¿Algún batazo en especial o algún jonrón que haya significado mucho para ti? ¿Cuál era y además quiero que me digas cuáles eran los lanzamientos que más te gustaban para dar jonrón? Bueno, mira, sobre el lanzamiento que me gustaba era el lanzamiento de la rodilla. Porque yo era bateador golpeador y cada vez que yo daba esa bola, yo era el seguro. Cada vez que le daba esa bola a esa altura, era jonrón. Y uno de los batazos más grandes se lo di a Roberto Ramos, de Peticuano, en el 5 de septiembre, en una selectiva. Al lado de la pizarra, tú viste la pizarra, que son los estadios que se parecen, son tres: Holguín, Victoria Girón y el 5 de septiembre. Los tres son igualitos, ¿no? Entonces la pizarra en centerfield está alta. Está la grada y está la pizarra arriba, los tres estadios. Y entonces una grada llega acá y por el hueco ese la pasé por el hueco ese. A Roberto Ramos en un doble hueco, una selectiva. Fíjate que cuando yo paso por primera, me dice Muñoz: Negrón, ¿qué cosa es eso? Y sigo dándole la vuelta al cuadro. Cuando llego a tercera, Cheito me dice: hay que darte un caramelito. Eso fue un cañonazo lo que tú metiste por ahí. Para sacarla por ahí tiene que ser con un cañón. Y ellos se dijeron: no, bueno, incluso en Cienfuegos cada vez que hay un ron, y hay la narración, siempre se habla de batazos. Porque por ahí para sacarla había que haber fuerza. Incluso al otro día nosotros nos íbamos por Peñas del Río. Y yo fui y me senté, miré el home y yo pensé que iba allá en la grada, fíjate, cuando yo la pasé, yo fui y me senté y miré la distancia del home donde yo estaba sentado. Digo, no puede ser que yo la pasé por aquí. No puede ser. Mira, yo veía el home como si fuera allá en el casino. Yo veía allá y no sé que yo la pasé por aquí cuando estoy sentado yo. Y la bola hizo así, pero ahí ella picó, sabía el recorrido que ella hizo, porque hay un parqueo después de eso, hay un parqueo ya. Del recorrido, van a haber recorrido unos cuantos metros de recorrido, con pies. Y de ahí, yo era emocionado de las emociones mías, de los honrones. Te voy a decir, lo que más me emocionaba a mí era cuando el pueblo me pedía un honrón y yo lo daba. Que se paraba una grada de pie, se va, y el aplauso, se va. Y yo, tú sabes, eso era emoción, porque era emoción doble tuya, emoción del público, el trato te lo llevaba completo. Y ya cuando yo venía para la casa, ya yo venía, suponer, por la noche, la guagua nos repartía y nos dejaba aquí. ¿Vivías aquí ya? Sí. ¿En este apartamento? Sí. La guagua venía y nos dejaba aquí. Yo venía, y cuando yo decidía el juego eso por la noche, era el que se decidía. Yo al otro día me iba a pie, para que la gente me cayera arriba. Rey, oye, tienes que hacerlo otra vez hoy. O si no, cogía la guagua, le daba el asiento a una señora, y entonces la gente, la guagua, mira ese Reinaldo que decidió anoche. Y yo sentía, es una cosa que te llenaba de emoción y alegría. Y cuando yo no rendía, ese batazo no lo daba, me ponché o algo, yo, el primer carro que me decía, va para el casino, va para el estadio, y me montaba, por tal de que nadie me viera. ¿Preferías jugar de noche o de día? Bueno, de noche era que uno tenía mayor descanso, porque tenía toda la trayectoria del día, practicaba, te volvía a dormir, almorzaba, volvía a acostarte. Eso cuando uno no era callejero, porque ya cuando tenía dedicación, sabiendo que el picheo era bueno, de cierta manera, por los equipos, hay un equipo que yo le daba mucho, que era el equipo oriental. El equipo oriental y Abinén, que era una de las principales figuras, fue uno de los que más honrones le dio en Cuba. Sí, sé que Vinén, está escrito en varios lugares, que Vinén y Rogelio García te poncharon bastante, pero tú también le diste bastantes honrones. A ellos dos. A ellos dos. ¿Cómo eran tus relaciones con Vinén cuando tú le dabas un honrón? Bueno, Vinén fue una gente,
era guapo, un pitcher telar, guapo, y cuando tú le dabas un ron, te tiraba un bolazo. ¿Ah, sí? Sí, él tiraba bolazo. Pero yo siempre estaba en la contraria de él. Yo un día tuvimos una discusión en una selectiva en Ciudad de Ávila. Y que decir que había doble juego, pichó él y ese día yo le doy un ron. Me hacen una entrevista. Dice, no, yo no es que le dé con facilidad, que cuando yo le doy, hay lanzamientos que yo le doy con buena oportunidad y como yo tengo fuerza, le doy un ron. Pero no es que le dé con facilidad, sino lanzamiento que a veces me tira, le doy a tiempo y le doy su honrón. Entonces, Juan Luis Alemán estaba descansando para el segundo juego. Entonces está en la televisión. Él se termina el juego y como tal viene y le da el chisme. Oye, Reinaldo diciendo una entrevista y dice que él te da a ti ya tú sabes. Y entonces yo eso no lo puedo expresar en una cámara, en una televisión, que yo usamos la palabra. Y yo le digo, dile que Alemán es un chimoso y una loca. Que es lo que tiene que ocuparse de sacarme agua a mí cuando vaya a pichar. Yo no le prestigio ningún pitcher porque tú estás para sacarme agua y yo para darte un batazo. Además, el pitcher que no quiere que le den un ron, que no piche. Porque a mí me dan un ponchado, me dan 2 ponchados y yo voy tranquilo para el dogado. Y el pitcher que no le gusta, por eso es mucho, oye, si tú no quieres que te den un ron, no piches más. Un bolazo duele igual que una pedra. Entonces quiere decir que cuando yo te doy un ron, tú debes sacarme agua para no tener problemas. Tenemos una pequeña problema por el chimoso que dijo que yo eso. Y entonces ya se calmó, bueno, está bien, eso. Seguimos llevándonos bien. Oriental al fin, él iba mucho a Guantánamo y tenía una novia por allá y eso, entonces tratamos de hacer la mitad. En el entrenamiento del equipo Cuba, toda esa gente me pichaba y igualito le daba yo ahí. Incluso en el latino me decían que yo fui bastante criminado por eso. Porque yo en el entrenamiento, uno de los que más bateaba en el entrenamiento era yo. Y sin embargo, a la hora de hacer el equipo, te dejaba. Usted ve que un día, a la hora de conformar el equipo que iba para la Copa Continental, en un Panamericano. Año 83. Sí, y decía, 1983. Anglada salió en representación mía y me dijo, mira, yo sé que en este momento yo no hago el equipo, no voy a hacer el equipo, pero ¿por qué Reinaldo Fernández no puede hacer el equipo cuando él viene aquí? Si lo trajeron al entrenamiento porque se lo ganó y viene al entrenamiento y se lo gana. ¿Qué problema tienen ustedes con eso? No, porque la calidad, pero no si usted lo tiene aquí porque tiene la calidad y él tiene que representar a Cuba como todo el mundo. Y fui discriminado en todo ese sentido. Yo lo único tranquilamente no hacía el equipo, oye, y cuando empezaban a salir los equipos, güey, a una Copa Stalin Callazo en Nicaragua, que fue 2 veces. Hicimos la Copa José Antonio Huelga, hicimos la Copa de Martín Digo. No, el presidente de Panamá, Trujillo, una copa que hicieron, era un presidente que era muerto y hicieron una copa. Que en esa copa yo batí, echamos 8 huevos y yo hice 7 honrones. Incluso me cayeron atrás a hacerme contrato. Y yo en ese momento nunca dejé de que me trataran porque yo venía con mi regreso para Cuba. Y el hombre ahí enamorado, Gerardo Jaramillo, él era dueño de una fábrica de ron. Y querían contratarte profesionalmente. Profesional para que yo me quedara para jugar con su equipo, que era el equipo de Red en Panamá. Y él me decía, mire cubano, yo con usted solo soy campeón todos los años. Aquí se juega 36 huevos y el líder da 12 o 13 honrones. Y usted en 8 huevos da 7 honrones. Usted tiene una fuerza enorme. Bueno, ya llegamos, incluso el último juego que se jugó lo jugamos en el pueblo de él, en Herrera. Y yo digo, el honrón más largo que di del 8 lo di ahí. Por el centrefield, por arriba de un cocal, bueno, era de aluminio con la Wilson. La pelota Wilson. La pelota de muchos botes. Sí, entonces yo, fíjate que la gente en la grada, cuando yo dije el honrón ese, me decían que yo no era humano. Dice, no puede ser, que ese es un raso que ha dado ese señor.
Y entonces a estos cuadros me regalaron un botellón así de ron heredano, que se llama heredano. Y el señor se sentó conmigo, mire, yo le contrato, le busco su familia, pero yo con usted solo soy campeón. Y yo le dije, no, no me vendo porque yo voy para mi patria, yo llevo a mi patria, yo vine aquí, yo aquí vino para acá. Dice que te regalaron una botella de ron. Una botella de ron de 5 litros. ¿Era Reinaldo Fernández un bebedor? ¿Bebías, tomabas? Bueno, me gusta, pero no soy empedernido, como dice el dicho. No, me gusta compartirle la bebida como todo el mundo, pero no es un bebedor como normal, yo soy un bebedor normal. ¿Alguna vez tuviste que jugar pelota bajo los efectos del alcohol? Nunca me gustó eso, nunca me gustó. Después que se acabaron los juegos me echaron un trago, pero en el juego nunca. Y había compañeros míos que jugaban alegre. Había 3 o 4 compañeros, no mencionando, que la botellita sábado corto. Ellos se tomaban un sábado corto para jugar y jugaban magnífico. 3 o 4 compañeros nosotros teníamos. Pero yo nunca, ninguno. El único líquido que yo tomaba para jugar pelota era una medicina, no sé si tú te acuerdas, que se llamaba punción de acu. No la recuerdo. Que parecía como una viña. Eso levantaba los años. Sería como una bebida energizante en aquel momento, creo que ahora. Yo quiero saber porque han cambiado mucho los nombres en la medicina. Era un estimulante. Un estimulante, sí, seguramente. Era un estimulante. Hay uno que era más fuerte, que era psiquiátrico, y otro era normal. Y entonces daban 2 cucharaditas eso. Me tomaba 2 cucharaditas. Y ya yo hacía así, me movía de cierta forma que me sentía en el mundo como si yo era yo el grande. Y yo venía, me sentía alegre, así fuerte, veía todos los lanzamientos fácil. Me sentía grande en el mundo. Que era el único líquido que yo tomaba. Bueno, eso en los tiempos actuales, me estoy riendo aquí, sí, porque en los tiempos actuales quizás te hubieran hecho control antidoping, te hubieran hecho pruebas, pero bueno, me imagino que en aquel tiempo tú no serías el único pelotero que hacía uso de eso. No, porque el médico no lo daba con estimulante. Claro, y había quien tomaba café, y había quien tomaba ron, como tú dices, para estimularse, o sea, cada cual tenía su forma de enfrentarse al juego, así que era válido en aquel momento. Sí, era válido. Era así como si fuera un estimulante, pero bueno, sentían así como un gigante, era un gigante en el home. Y alegre, pero ya en 2 cucharadas lo que yo tomaba. Incluso hay un compañero de nosotros que era ese mismo medicamento, era psiquiátrico, pero lo daban para tranquilizar un poco a la gente que tenía sus problemas. Incluso hay uno que se tomó que no era la dosis igual. Me acuerdo que nosotros estábamos ganando a Agropecuario en La Habana, 8 carreras por 1, y con un agua. Y los que tomaron eso, cogían los roles, y cuando tiraban para primera, la tiraban para acá, otro para allá. Lo que lo tomaron, y da la casualidad que la conciencia, los roles iban para allá. Y no había posibilidad de que metieran el agua. Incluso hay unos que eran esa gente que le gustaba jugar dinero, que tenía dinero en la mano y nosotros perdimos un juego ese. Y el tipo se cayó de la grada, ya con su dinero en la mano. ¿El apostador? Se cayó de la grada el hombre. ¡Bah! Digo, tú sabes que tenés su dinero en la mano ya, 8-1. Y que nosotros perdimos ese juego. Y es por el descontrol del líquido ese. Pero siempre fue efectivo, por lo menos una dosis más o menos que era para estimularle el cuerpo, y no era una droga, sino un estimulante. Tenía como se parecía una viña, igualito. Reinaldo, en varias ocasiones conectaste 2 honrones en un juego, pero nunca pudiste conectar 3. Estuviste entre los grandes honroneros, fuiste el 4º honronero en llegar a 200 honrones en series nacionales, detrás de Muñoz, detrás de Cheito. Y Casanova, exacto, tú fuiste el número 4. Finalmente llegaste a 212 honrones. Pero ¿qué pasó que nunca pudiste dar el tercer honrón? ¿Tienes algo que decirnos sobre eso? Bueno, el picheo antes era muy inteligente. Ellos sabían que yo tenía la fuerza y ahí había dado grandes batazos. Ellos después se les hacía imposible de tirarme el otro lanzamiento que yo estaba buscando para darle el tercer honrón.
varios honrones, di más de 10 o 12 o 15 honrones en 2 honrones de juego. O sea que en más de 12, 13, 15 veces lograste dar 2 honrones. 2 honrones, mucho. Casi siempre, la mayoría cuando yo daba un honrón en un juego, la mayoría de veces casi daba 2. Pero el tercero empezaban a oír bolas, los huevos estaban muy pegados, me daban la base, cuando no me pasaba, cuando no me daban un bolazo, varios bolazos me dieron bastante. Porque antes los pitches ahora, para darte 4, te mandan para primera ya. En aquel que yo tenía que salir y darte las 4 bolas, tiradas, ¿me entiendes? Te pasaban para primera, vaya, no. Entonces ya el sistema ahora que ya no te va a pichar, dale para primera, ya te manda ya a ahorrar lanzamiento y movilizar un poco el juego. Y entonces en todos esos lugares, ¿qué es lo que hacían los pitchers? Cuando dice, espérate, más fácil, en vez de pichar 4 bolas aquí, 1, 2, 3, 4, te preparaban. No iban a picharle, que si yo no. Y yo pensaba que no iban a pichar, yo me preparaba, ¡bumba! Ahí me daban el bolazo. ¿Alguno de estos pelotazos fue un pelotazo grave, alguno por la cabeza o quizás en alguna zona donde hubiese un hueso? ¿Tuviste alguna lesión fuerte producto de un pelotazo que tú recuerdes? Lo que sí, muchos bolazos me daban acá. ¿En el codo? Aquí, en el brazo y el antebrazo. Yo esquivaba mucho, me daban esta parte de aquí. Se me hinchaba, pero a mí me daban hielo y al otro día estaba jugando. Ese mismo día yo seguía jugando. Lo que sí cogía indignación porque hay pitches que la tiraban. Se sabe cuando te tiraban un bolazo. Cuando no, a veces que tú te agachas. No, el pitcher casi siempre te mide a la oreja. Cuando quiere darte un bolazo, te medían a la oreja. Quiere decir que lo que tú hicieras así, siempre te cogían en esta parte de aquí. Así. Y siempre uno trata de esquivarse, si no agacharse. Siempre el bolazo venía. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se tiraba muy seguido, tú le dabas honrón ahora y se la cogían por el de atrás. Sé que te dio honrón fue el de adelante, lo que yo. ¿Y no te pasó nunca que diste honrón y después en el otro turno te tiraban el bolazo para...? Muchas veces, sí, también. ¿Si era el mismo pitcher o...? Era el mismo pitcher a veces. Ahí se sentía el calor, ¿qué pasa? Que para que no hubiera indisciplina en el terreno, yo lo dejaba así. Pero como nosotros dormíamos en el estadio, no había hoteles, nosotros dormíamos en el estadio. Al dormir en el estadio, tú ibas para el comedor, iba a comer conmigo, iba a almorzar, iba a todo. Jugando dominó, jugaba en todo. Y ahí en ese momento que se acabó el juego, tú le llamabas. Le digo, oye papá, no lo hagas más. Si tú no quieres que te den honrón, no piches. Porque si tú me das las 3 punchados que yo te hago, te coges batazo. ¿Me entiendes? Es para que tú sepas que cuando yo te doy honrón, es porque la dejaste ahí. Es para que tú entiendas que te eduques para la otra. Porque un bolazo duele igualito que si te han dado una pedra o te han dado un palo. ¿Y recuerdas si algún director te mandó a tirar un bolazo o los bolazos eran iniciativa de los lanzadores? ¿O habían directores? Hay directores que te lo mandaban a tirar. Y hay otros que tenían las 2 formas. Había de las 2 formas. Pero prácticamente salía más del pitch. Pero hay el director que hacían dale. Así. Cuando uno revisa tus estadísticas, se da cuenta de que tu promedio de bateo, de tacto, estuvo por los 250 y tantos. Sin embargo, el promedio de envasado está en 313. Quiere decir que además de los hits que tú pudiste producir, también te daban muchas bases por bola y te daban muchos pelotazos. Cuando uno revisa las estadísticas, precisamente lo puede ver. Una pregunta que te quiero hacer. Hablaste del estadio 5 de septiembre como el estadio donde diste uno de los honrones más largos. También hablaste del Guillermo Moncada, del cual tienes el grato recuerdo de haber dado el primer honrón de tu vida. El Cándido González, donde más honrones diste, donde el público te lo pedía. ¿Y qué me dices del Latinoamericano? ¿Era un lugar fácil para batear honrones para ti o era difícil? No, se hacía un poquito difícil porque era ese estadio que es insignia de aquí de Cuba. Es como una presión, es una presión en el sentido de que es así redondo y siempre donde va mucho público. Yo di en el latino, di como 5 honrones. ¿Diste pocos? Di pocos honrones di en el latino. En uno de los estadios que menos honrones di fue en el latino.
Sin embargo, en los entrenamientos del equipo Cuba daba mucho dolor. ¿Había algún estadio que te resultara incómodo? Digamos, quitemos el Latino, que el Latino es, como tú dices, es el templo aquí de Cuba. Pero algún estadio de provincia que tú te sintieras incómodo, quizás por el terreno, por la ubicación del sol. Pero en sí, en Matanza yo hasta ahí. Matanza, en Olinda, esos estadios redondos. ¿No jugaste en la Isla de la Juventud, donde el estadio era corto? Sí. Ahí día un ron 200. 200 lo vi yo ahí. No, te me adelantaste a la pregunta del jonrón 200, pero bueno, Sí. háblame del jonrón 200. ¿Cómo fue para ti ese momento? Háblame del 100. Ya me hablaste del primer jonrón, del número 1, del 100 y del 200. Bueno, el 100 lo di yo en el mártir de Barbados, a Félix Núñez. Quiere decir que, mira, en una selectiva, estaban los 6 equipos, que había una concentración de picheo. Y yo le doy, había 3 vueltas. De las 3 vueltas, yo no andaba por el 97, 98, 99, se lo di a Orientales, hasta el 99. Y de ahí tú sabes que uno el deseo de llegar a las 100 honrones. La presión. Sí, la presión de darle el 100 y la emoción de llegar a los 100 honrones. No lo di más hasta que no llegue Orientales otra vez. Pasó Industriales, pasó Villa Clara, pasaron Matanza, todos esos equipos pasaron y yo no pude dar uno. Daba el hit, pero no daba el uno. Y cuando nosotros llegamos a Bayamo, Orientales y Camagüeyamo, y estoy sentado en el parque césped allá en Bayamo, frente al hotel, y le digo a Ramón Otamendi, en paz descanse, Jota, ¿qué pitcher le toca a usted en Bayamo? Dice Rey, en la rotación, que no pichó en la subserie anterior, el que debe abrir mañana es Félix Núñez. Le dije, me voy a dormir. Oye, si es temprano, son las 9 de la noche. Me voy a dormir, compadre, me voy a meter ese hombre aquí, tengo que darle un 5 segundos más. No voy a echar para adelante. ¿Qué te pasa? Que ya me da esa curiosidad así. Digo, tú eres conmigo. Digo, pero no voy a jugar como si me da 10 ponchados más. Me voy a dormir, hago un ratico más, Rey, digo, me voy a dormir, pero bueno, me acosté con él aquí en la cabeza. Bueno, quiere decirte, en el mismo primer línea, Ulacia, que se llama Quesada de hoy, Hugo Gonzalo y yo la cuarto bate. El primer lanzamiento que me tiró, de la metí en Teleisen. ¿Recta o curva? Curva, porque Félix Núñez no tira la recta. El pitcher 9 innings, Félix Núñez tira 9 innings tirando curva. Él no tiraba recta ni para marcar. Él tenía un lanzamiento, una curva corta y una grande, una corta y una grande. Y así se acababa. Y así ganó 100 y pico gratuito. Bueno, cuando yo le llegué, digo, yo sabía que yo tenía que darte con un 100. En Teleisen por la pizarra. Bueno, en este momento, como Guillermo Reinaldo Fernández acaba de arribar el octavo pelotero que llega a 100 honrones, el octavo. Fui el octavo. Y fuiste el cuarto en llegar a 200. Y dije, después me empecé a entrenar y dije, yo tengo que bajar a 200. Me propuse de que yo tenía que bajar a 200. Y ahí luchando todos los años, dando 10 honrones, 12, 14, 15, 16, así. Y cuando llegó a la arriba el 200, no lo di en Matanza. Y estaba parqueado con 199, pero llegué a la isla, a Carlos Llanes. A Carlos Llanes, el brazo de hierro. Ahí, a Carlos Llanes. Y yo tengo que darle jonrón 200. Aquí en este terrenito, la bola caminaba aquello mucho por Rayfield. Pero yo para Rayfield no bateaba nunca. Digo, lo mío es darle a la bola. Yo voy a hacer 3 swings. Yo tengo que enganchar. Si le engancho uno, ya la voy a meter por ahí todas esas cosas. Efectivamente. Me tiró una curvita. Ahí todo el mundo me tiraba curva. Pero a la que se quedaban ahí era el seguro. Yo le hacía así y yo echaba. Y le di por arriba la pizarra en el centro de film. El 200. Por arriba la pizarra. ¿Nunca diste un jonrón por el jardín derecho? ¿No recuerdas ninguno? En Guantánamo, no. Andé único 2. De los 200, di 2 por el left field. ¿Y eso era porque le dabas atrasado a la bola o porque tú? Porque hay una que yo tiré curva, pero saqué los brazos así, no sé, la empujé.
y caminaba la bola, caminó por el Redfield enormemente. Yo mismo me asombré porque yo siempre bateaba siempre de fipa. Claro, un alador, ¿no? La bola, yo de la culpa ya de la esquina yo la lavo. De aquí yo la lavo. Y a veces te pasaba que la curva afuera le dabas descolgado y salía de jonrón. ¿Recuerdas algún jonrón que le diste descolgado? Sí, mucho así, porque la gente decía que cuando yo le daba una bola así, descolgado, decía que, oye, le dio con una mano, ¿no? Y hice el recorrido con la otra mano y al final la solté. Con esa bola descolgado, yo daba mucho jonrón y con bola descolgado. Era como... Y ya cuando llegué al 200, eso fue una alegría, man, que yo digo, el cuarto jonronero en llegar a 200 jonrones. Que incluso hubo una vez aquí, no sé si en Florencio o en Canto, creo que fue en Canto, cuando vamos a dar 200, dice, el primer camagüeyano en llegar a 200 jonrones, ya yo lo había retirado. Y yo firme, y estaba yendo la pelota. ¿Tú lo escuchaste por el radio? Sí, primer me acaba de dar 200. Oye, yo ando por 212 y entonces lo mío. Fue un laxus. Sí, el lazo que me dijo, coño. Del profe del campo. Digo, no, mira, ahora la estadística está ahí. Porque tú tienes que pensar de entrada quién tiene los 100, quién tiene los 200. Y tú sabes que habían 4 compañeros. Y yo, coño, lazo. Digo, no hay problema, pero acuérdate que Mon acaba de dar el 200. Yo tengo 212. ¿Quién lo dio primero? Entonces esa cosa, digo, espérate, yo tengo 212 y Mon acaba de dar el 200 ahora. Entonces le digo, lo mío no sirve. Ya le dije así. Yo, ay, para que yo, es de emoción, ay, yo son 200 ya. Así fue. Igual que lo dio ahora Samón también. También lo dio aquí en Camagüey. Una pregunta. Estuviste rodeado de grandes lanzadores. Los mejores lanzadores de Cuba te lanzaron en la época de oro del picheo en Cuba. ¿Había algún lanzador que quizás no fuera tan renombrado, que te dominara con facilidad? Quizás algún curveador, algún nombre de estos que tú sintieras que no le bateaba fácilmente. Me hacía difícil. A mí se me hacía difícil mucho. Julio Romero. Zurdo. Valdés. Aurelio Valdés. Tati Valdés, Matancero. Como zurdo. Y te voy a decir otro que era Arrojo. Rolando Rojo, Villa Clara. Rolando Rojo. Que como derecho, porque casi la mayoría de los derechos, disculpa, de los derechos casi la mayoría, casi a todos los zurdos, ¿cómo te iba con los zurdos? Los zurdos me dominaban más que los derechos, que tenía que haber sido lo contrario, por el ángulo que suelta el zurdo. Pero Ron le di a Dalcool, buen pitch y guapo. Le decían payaso, pero era guapo, buen pitch. Yo le di a él un ron en Ciego de Ávila, por al lado de la pizarra, de línea. Y cuando le dice así, ¡ya! Y él mismo me dijo, me diste un ron con rabia. Digo, ¿cómo tú lo sabes? Porque él era así, guapo, payaso, pero era un buen pitch. Era como se estimulaba, era así. José Modesto. Sí, buen pitch. Y guapo, para mí, zurdo, Entonces la gente, nosotros que éramos calmados, cada vez que tú no verías esa, nosotros nos caíamos mal. Como nosotros hacíamos dándote un balazo. ¿Tú me entiendes? Pero aquel la bola caminó enormemente de línea, al lado de la pizarra, colgó pista y había. Y Luis Valdés le dio un ron en un central, ahí en Matanza, en un central, pero Betancourt, en Matanza. Un estadio y un central era. Que le digo, niño, es nomás que le diga, uno solo. A los dos le digo, uno solo. Los demás dominaban más o menos. Él le daba honrones así a los laterales, sí. A los otros, Fidencio Serrano por algo Santiago, por Holguín, por acá a Rangel, no supone Ciego de Ávila. El surdo por allá, había un surdo también de Santo Espíritu que también pichaba bien, un tal Humberto Rodríguez, que también pichaba muy inteligente, pero también me dijo no, pero eso le daba con más frecuencia. Aquellos estelares, es lo que yo te digo, que es lo que, porque ya, mira, con Tino Corrales no me enfrenté.
Maximiliano Gutiérrez, sí me enfrenté a él. Leopoldo Márquez, a Changa, debí enfrentarme a Changa Medero. Y ya el picheo de la banda antes era un picheo muy bueno, profundo. ¿A Huelga tú te enfrentaste a José Antonio Huelga? Una sola vez yo estaba en el banco y me sacaron y le di rolling a segunda. La única vez que fui. Tienes bien frescos los recuerdos, ¿eh? ¿Te acuerdas de los detalles y todo? Rolling a segunda. Rolling a segunda. Yo curva y le di rolling a segunda. La única vez que fui de emergente, porque salieron para que yo estaba ganando ellos 2-1. Estaba echando Huelga contra Carrera. Y me dijiste que le pateaste muchos honrones a Vinén y a Rogelio García. ¿Hubo algún otro pitcher que tú sintieras que le bateabas con soltura? Que A Félix Núñez. A Félix Núñez. A pesar de sus curvas. Sí, mira, decía que las curvas me hacían daño. Y es un hombre que tira 9 innings tirando curvas. Y sin embargo yo le dije un 100, el 150, el 175. Todo eso, el único pitcher en Cuba que no me ponchó, vaya. ¿No te ponchó? Nunca me ponchó. Te acostumbró a las curvas. Yo preparaba hasta el equipo. Mira, hazte idea que tú vas a batear curva. Él en 3-0, 3 bolas, sin entrar, él no marcaba con recta, te marcaba con curva. Es la especialidad que tenía él en curva. Y entonces ya el ángulo él ya lo tenía estudiado. Y yo le decía, galleros, se van a batear curva, eso no le va a tirar una recta, es curva. Una chiquita, una grande, es curva al final. Y entonces ya el ángulo de él yo lo veía. Cuando él me la tiraba bajitica, ya yo veía el ángulo. Cuando era chiquita o grande, ya yo veía. Y ya cuando yo le daba, con facilidad le daba a la... Bueno, no, te digo que no me ponchó. Incluso dimos un viaje a Colombia, ya después retirado. Y él estaba con el equipo Cartagena y yo estaba con Bogotá. Y le dije, papá, si tú me vas a ponchar a mí cuando tú me tires 3 rectas. Pero si tú me quieres dar un batazo enorme, pero no, tú tienes que seguirme dando con curva. Digo, te vas a estar retirado, tírame 3 rectas. Para tú ponchar, vas a tener que tirar 3 rectas para el medio. Pero yo no le voy a tirar ninguno. Porque yo lo que bateo es curva tuya. Y no, en Colombia fue igual. Nos enfrentamos y siguió tirando la curva. Reinaldo, ese poder que tú tenías, ahora, en la actualidad, bueno, se han habilitado muchos gimnasios, los peloteros jóvenes usan mucho las pesas. ¿Hacía Reinaldo Fernández hacía pesas o simplemente no, en tu entrenamiento eso no formaba parte de...? Las pesas no se usaban, se usaban los dumbres, mucho dumbre. Sí. Mucho dumbre, se usaba mucho dumbre y la pesa no era modificada como ahora, que hay vehículos, hay gimnasios, era un pequeño vehículo que había hacer pesa, pero era muy poco. Quiere decir, yo me alimentaba más de hacer mucho dumbre y hacía mucha plancha. Antes de empezar el juego yo tenía que hacer 10 o 15 planchas. Antes de empezar el juego yo hacía 15, hacía planchas, raca, y ya yo me estimulaba con eso. Y los dumbles, que entonces yo pasé el swing, tenía que comer, ahí mira, voy a 3 bates para coger uno solo. Yo me estimulaba con el peso mío. Ahí 3 bates. ¿Siempre bateabas con el Easton? ¿El Easton era tu favorito o te gustaba más el Mizuno? El Easton. El Easton era la campana mía. Igual que Quindelán, igual que Linares. Entonces la mayoría todos cogían Easton, porque tenían un bote y la potencia que tenía el material. Porque el aluminio era muy escandaloso. Sonaba. Como el Mizuno que usaba Ulacia. Exacto. ¿Te gustaba usar eso tenía mucho. La campana aquella, el material le sonaba mucho. Cuando tú le daba seco. Y tenía un taco de goma en la punta. El aluminio eran completos. El aluminio era ese blanco, es Mizuno. Este es esto, y atrás había otro bate, habían 3 bates. Óyeme, entre Muñoz, Cheito, Medina, Casanova, Junco, Quindelán, Orrelli, Moa, estuviste entre peloteros de mucha fuerza. ¿Cuál de todos ellos consideras que era el que más poder tenía al bate? El que da más fuerza al bate, más poder. ¿Cuál de ellos te impresionó? Era Muñoz. Y Cheo también, que era un golpeador, que a veces que golpeaba una bola, yo no sé si cogía la
parábola. Era una parábola que la golpeaba de una forma que la bola caminaba, la bola de él caminaba en el aire para arriba, caminaba, hacía parábola y caminaba la bola. Pero Muñoz, Casanova, Junco también tenía su... Nosotros tuvimos bajado entre los dos porque el año que yo quedo empatado con 17 con Junco, yo di el honrón 17 a las 2:45 en Cibanicú. Y Junco dio el honrón por la noche. Yo lo di por el día, él lo dio por la noche. Él empató, te empató el Empató por la noche. Y entonces estábamos jugando, ese día estábamos jugando con el Nequenero. Se lo dio al equipo Matanza, el Nequenero. Y ese lo dio a Industrial por la noche. Incluso fue a Darcul. Que yo di ya, y ya se estaba terminando la serie. Porque de ahí para allá, en el Nequenero al otro día, no me quisieron pichar. Ah, ¿no? No te querían pichar. Lo ofendí todo para que me picharan. Para yo desempatar, porque estaba empatado. Claro. Al otro día, un colado por la noche y al otro día domingo, yo salía a dar un 18. ¿Qué va? Nadie. No, mejor si se va a quedar líder que se quede allá. Pero aquí no, así por el picheo nosotros era muy manso. Cuando Moa dio los 4 honrones, nos dan los 4 honrones del picheo nosotros. Exactamente, Alberto Entonces, Díaz. Sí, señor. Bueno, si tú sabes que el récord se mantiene con él, ¿cómo tú le vas a pichar fácil a Alberto Díaz, que le dan los 4 honrones? Que después, esa fue la única historia que hizo Alberto Díaz, porque de ahí para allá no hizo más historia, 4 honrones y después el otro lo dio a Linares, que ese ya era un enorme bateador. Ese tenía etiqueta de profesional. Reinaldo, tuviste rendimientos muy altos como bateador de fuerza en la etapa del 81 al 87. Fuiste líder en jonrones y otros departamentos en las series nacionales del 81, en la del 85, en la selectiva del 87. Justo en el 1987, cuando llegas a los 200 jonrones y fuiste colíder de cuadrangulares en esa selectiva, eras el cuarto mayor jonronero del país detrás de Muñoz, Cheito y Casanova. Sin embargo, llegaste al jonrón 200 y luego de que te excluyeran de la preselección nacional del equipo Cuba, después del entrenamiento y el tope que fuiste en México y que también topaste con los norteamericanos, con el equipo de Estados Unidos, nunca más fuiste el Reinaldo Fernández, aquel poderoso cuarto, quinto bate, jonronero agramontino en series nacionales y selectivas. No fuiste descendiendo gradualmente, sino que fue un bajón brusco, al punto de que diste 9 jonrones en tus últimas 3 series nacionales y nunca más te llamaron a una selectiva. ¿Qué pasó? ¿Fue que te desmotivó luego de ser eliminado de equipo Cuba? ¿Qué fue lo que le sucedió a Reinaldo Fernández? Háblanos de esto. Bueno, ya esa época que yo fui bajando, que ya el rendimiento mío no era la temporada que yo salía a dar 10 honrones, ahí incluso cayó la enfermedad de la señora mía, que ya le dio una hemorragia cerebral. Y ya en ese momento yo ya estaba concluyendo, pero ese año yo me había preparado en una forma enorme. Estaba en una prevención casi al 100%. Que yo dije, voy a terminar mis últimos años y tengo que meterme un año bueno. Y en ese desequilibrio vino el problema de la señora. Y ya en ese transcurso de años, yo empezaba la serie, como decir, un sábado. Y ella le dio un viernes por la madrugada. Antes del comienzo de la serie. Yo empecé la serie en un sábado. Y ella le dio un viernes por la madrugada. Ahí yo tuve que correr rápido con ella. Y de ahí ya yo no pude participar en la inauguración de la serie. Y pasaron más o menos unos 15 o 20 juegos. Y ya la carga mía empezó a bajar. Porque ya no estaba en juego. Y de ahí yo me ocupé de ella. Por la noche iba con ella para el hospital, me relevaba la cuñada. Y así nos turnearon ahí. Incluso cuando ella le vio una mejoría que la pasaron, pues ella tuvo en intensiva. La mejoraron y pasó pasada. Y ella, cuando la pasan pasada, Carlos Gómez me pidió que si, como yo me sentía, que me llamaba constante, y como yo me sentía, porque Santiago en ese momento nos estaba dando palo a nosotros por todos lados.
Y entonces me dice, tú puedes asistir a que sea el juego a Santiago de Cuba. Le digo, mira, y como estaba todo en tranquilidad, después de toda esa mala noche, después de toda esa mala noche, yo me fui en el tren que pasó a las 2 de la mañana allá para Santiago. Y llegué a Santiago y le dije, yo lo único que quiero es dormir un rato. Luego por la noche yo voy a dormir un rato. Llegué a las 9 de la mañana a Santiago. Almorcé, me voy a acostar, y antes de empezar la práctica, batí un poquito con la bombeada. Y con toda esa mala noche, le dije un ron a Cutiño y después le dije un ron alemán. Después de todos esos días sin hacer nada. Le dije un ron. Pero de ahí venía, me traicionó la preparación, que perdí los 15 días y pico. Entonces, todavía en el team ese, a la señora mía lo operaron en La Habana, allá en Vedado, en un hospital de neuro que está en Vedado allá. Y yo de aquí, yo salía en un avión por la mañana y venía el otro día. O me iba por la noche y al otro día venía el vuelo a las 11 de la mañana, después de estar con ella allá, venía y de ahí mismo en directo ya, yo traía el traje arriba. De ahí venía y jugaba así. No, realmente fue un momento muy difícil de tu vida, porque no pudiste enfocarte exactamente en tu juego, en tu entrenamiento, y por supuesto quizás esto es un detalle que muchas personas en el pueblo no conozcan. Exacto. Y los que no te vimos jugar nos preguntamos cuando revisamos tus estadísticas qué pasó, ya queda más que explicado. Eso fue por eso. Ya la señora mía con eso de la operar, yo iba a La Habana, me iba en el vuelo por la noche y al otro día regresaban de las 11 y de ahí directo iba para el terreno. Es decir, que ya yo me pasaba la noche con ella allá y yo venía para acá. Yo a veces, un día yo llegué y casi prácticamente faltaban como 15 minutos para empezar el juego. Y Calvo me tenía en la alineación ya. Y le dije, ¿por qué tú me pones designado por jugarle el film? Y dije, papá, yo llevo una mala noche y tú no puedes jugarle el film. El primero que me dé un batazo para allá yo no voy a poder coger. Designado, yo quiero jugar, pero ponme designado. Incluso me dan, ya estaba en la alineación, le fui, tenía que ir. Yo le dije que no, pero bueno, fui así mismo. Y me dan el fin, ya me caí. ¿Te caíste? Me caí porque no me había preparado bien, llegué casi gol y corredor, y pude hacer el calentamiento que tenía que ser necesario. Y me caí, me dije, eso soy. Le dije, mira, te dije que me pusiera a designar, el otro día fue que me puse a designar. Y fue contra la Tuna, di tu way, puse la carrera en empate y anoté la de gana. Tú jugabas right field, tenías un poderoso brazo. Donde más se te vio, donde más te desarrollaste en tu carrera deportiva fue en el jardín derecho y tu brazo era respetado y reconocido. Pero sin embargo tuviste deficiencias desde el punto de vista defensivo. ¿Nos puedes explicar qué pasaba con tu defensa? ¿Era que la preparación tú la centrabas más en el bateo que en la defensa? ¿Qué pasaba ahí? Porque a veces uno se preocupa más por eso. Uno sale a buscar la preparación, que es la que te motivaba, era el bateo. Y a veces uno de la defensa, a veces uno se despreocupaba un poco. Pero no crea que la defensa mía fue tan mala como... Porque yo tenía muy pocos errores en los jardines. Muy pocos en los jardines. Lo que sí, en la ofensiva sí, me preparaba más para esa que para otra. Con respecto a la fuerza de tu brazo, ¿hubo algún corredor, de aquellos corredores que tanto abundaban en aquel tiempo, buenos corredores entre las bases, que te desafiara tu brazo? Una vez Víctor Mesa. Y como siempre estaba en la payasería, yo cogí una línea aquí, pero él dice, lo voy a coger dormido. Y con la misma yo escupí para allá y él se mandó. Y ahí iba a hacer bicicleta. Y sale, Saya lo cogió. Y dice, dale, payaso. Porque quería sorprenderme, porque yo cogí y pensaba que yo iba más o menos a amagar, pero él se mandó. O sea, que él era loco. Se mandó y con una hizo así, escupí para allá. Y con la misma Saya lo cogió y le dice, dale, metió y dice, ay, payaso. Quería sorprenderlo, tú sabes la boca tenía el negrón él. Y entonces, lo que quería sorprenderlo, pero no pude, lo iba a coger movido.
En ese momento yo vi que se mandó y hice así. Y con la oye, la puse ahí mismito ahí, pa. Ahí mismito Saya le digo, vaya payaso, porque Saya le tuve un odio. Saya era guapo, un queche guapo para recibir la gente de Gómez. Ese es uno de los que decía, déjala. Cuando tenía unos tiros de los fines, decía, déjala, para enfrentarse a eso. Una vez tuvo una discusión dura con Lázaro Junco. Junco se le tiró con el pie arriba y en esa posición le picó la tela del pantalón. Y eso fue enorme porque fue, después se acabó el juego, hubo la discusión grande entonces adentro del estadio, allá en el vehículo. Y la familia y todo, y que Junco se metió a la cama, pues si salió, hasta la familia Saya le iba a caer. Le dijeron del mal que iba a morir, que ella se portó mal. Él le tiró fuerte. La pelota que ella era muy agresiva. Por eso ahora la pelota es una dama. Si te tira fuerte y rompe el doble play, ya hay instrucción. O te puede decir, no, agua aquí y agua allá. Y ahora te dan un bolazo antes y los payas no hacen nada. No, te dan un bolazo y los payas. No, te llaman la atención, te voy a decir, si caminabas para adelante, te tiraban otro bolazo más. Que decir que los payas eran fuertes, buenos. Y con una vergüenza de madre. Y yo le decía, fíjate que los payas que eran buenos y eran también chistosos. Porque a veces no se jugaban los dobles juegos. ¿Tú no recuerdas los sí, como no, sí, yo sí viví los dobles juegos. Los dobles juegos los domingos. Que el sol estaba en su apogeo. Y a veces uno que lo que hacía guiarse a aliviar para jugar el segundo. ¿Me entiendes? Pero entonces ya cuando tú querías salir, dice, y los ampayas compartían con uno mucho ahí. Yo lo que le decían carne frita, era Belén Pacheco. Y se llevaba muy bien con nosotros. Y cuando él estaba trajón, decía, esta ampaya es una puta, y es un descarado. Y entonces tú trajón, ampaya, me decía tu madre. Y me decía, yo es la tuya, yo es la tuya. Y dije, no te vas a votar. Tú te vas a echar doble juego, el sur ese te lo vas a echar junto conmigo para que sepa, ni me hable más. Dale, a batear. Te le decía una pila de cosas para que te votara, ¿no? Para uno meterse endogado y aliviarle el sol. Decía, no, yo no te voy a votar. Yo te he resignado aquí, echándome. El solazo ese tú también te lo vas a echar. Y ya, tú te echabas a reírte y ya me salía a batear. Era anécdota que tenían mucha paz y lo de primera también. Y todo eso, no. Pero eran los payas con una vergüenza enorme. El Pacheco, Alfredo Paz, Izquierdo, Iván López, una presentación de Ampaya muy buena, ¿viste? Con respeto, mucho respeto. Reinaldo, ¿y qué pudieras decirnos de aquel equipo de los incalculables camagüeyanos del 77 y los ganaderos campeones 75-76? ¿Tú participaste en esos momentos gloriosos de nuestra provincia? Sí. Yo soy de los equipos ganaderos primero y después la selectiva, los capturables. ¿Qué puedes decirnos de qué representó eso para ti? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, no, eso fue una alegría enorme. Era la primera vez que como vehículo lograba un campeonato. Que ganamos aquí frente a Forestales. Una noche de haber venido de Santiago de Cuba, haberle ganado a Cafetalero. Y llegamos aquí y ya aquella grada estaba enorme, esperando que con un solo juego nosotros ganamos. Y entonces que más cercano estaba era Constructores, que si nosotros perdíamos los juegos, ellos se empataban con nosotros. Pero que a Granjero le tocó jugar, el segundo equipo que vamos a ir le tocó jugar con Constructores. Y Granjero le había ganado a Constructores. Quiere decir que nosotros, aunque perdiéramos, Granjero había ganado allá, íbamos a ser campeón, pero no lo ganamos con honor. Porque ese juego, Felipe San Luis dio un ron y ganamos el juego. De ahí salimos, bueno, tú sabes, el pueblo, para la calle, y la alegría. Y en la selectiva, cuando quedamos campeón, desfilamos, vinimos del final del río en avión, llegamos aquí en el aeropuerto, y de ahí nos pusieron un jeep descapotado por toda la avenida del aeropuerto hasta la Caridad, a la avenida de la Caridad, que es donde estaba, donde nos iba a dar nosotros la actividad recreativa. La Buqueta, había una pila de Buqueta en toda la Caridad esa, los Reyes 73, Bambán,
la original, bueno, estaba la avenida esa llena de Rumbabal. Y nosotros en la Caridad, donde está ahora una tienda de divisa ahora ahí hicieron como un restaurante para nosotros, para almorzar, para comer. Pues ya era casi de noche, para comer y eso, y el pueblo va, el pueblo revolotado. Cuando yo conocí a la esposa mía, ella le dijo, ella yo venía en camino con ella, y ella no fue porque ella era muy penosa, pero al final me compartió una actividad conmigo y eso yo le invité, ella así. Esa era la madre de mis dos hijos. La madre de tus dos hijos. Y la hembra esta que ya murió, Sí, yo recuerdo, eso ocurrió hace pocos años. Y ella tiene 2 años y medio, la niña ya lleva 6 años. Una pregunta, de estos grandes momentos del béisbol donde incluyes a los incapturables y las veces que fueron campeones, ¿qué otros buenos momentos? ¿Cuáles son los mejores momentos que el béisbol te ha dado? Bueno, yo tuve un buen momento del béisbol en alegría cuando yo quedé en honores, que yo era como decir, el ídolo de la provincia. Sentirte el ídolo de la provincia. El ídolo de la provincia, porque yo estaba en la boca de todo el mundo. En la boca de todo el mundo, la gente la pedía. Y como yo nunca traté al público en sí, como gente que ha tirado bate, tu pelotazo, yo me ponchaba y yo no importa. El mismo que te está criticando, cuando tú tienes un día malo, la gente te está criticando, tiene un día malo, y tú sabes que el público de aquí es bastante exigente, sí, y pesado. Porque donde están las ofensas más grandes del país, donde está yo, y donde hay la ofensa a los peloteros, es aquí en Camagüey. En sentido de esa mala palabra que hacen Lucena ahí, y a los mismos atletas, cuando están mal, los mandan para la calle, para donde quiera. Es decir, que en vez de ayudarlos, a veces lo destruyen un poco. Que deberían de decir, bueno, si tú vas al terreno, tú vas a ver a esa figura, trata la manera de ayudarle, vamos a animarlo. En otra provincia tú vas y no critican a ningún pelotero. Sin embargo, viene hasta el contrario y le caen arriba. Le dicen amarillo, le dicen esto, le dicen de todo. Aquí, el estadio, una ofensa en el país, es aquí. Es decir, que no estamos educados en ese sentido, deportivamente, en un estadio. ¿Tuviste alguna vez algún problema con algún aficionado aquí en Camagüey que te haya sacado de tu tranquilidad, que te haya sacado de quicio, como se dice? Mucho, hubo un día, una vez, que ese día, como todo, no puede ser perfecto. Un día malo. Un día malo, y yo estaba en el film, me había escuchado un par de veces. Y empezó Reinaldo, pero me tenía inquieto. Y estaba casi él solito y yo estaba jugando el film. Y tanto me tenía que se la piché para allá. ¿Le tiraste? La pelota se la tiré. Y casi estaba en blanco porque estaba casi solo. Y le trabé y le eché para allá un bolazo para allá que hizo así, bajó la escalera. Porque la bola dio ya y vieron para estaba ahí otra vez. Fíjate para eso. Con la fortaleza que yo con la bola, así, loco. Y cogió a la escalera. Y todavía él me dice a mí, todavía me ve. ¿Se han visto después? Se han visto después. Dice, usted me tiró un bolazo que se me parte en dos. ¿Qué tú hiciste? Por algo yo te la tiré. Y yo es la que yo te tenía ahí loco. Y es la que saltaste. Y le echaste. Y iba a la escalera y dije, ¿qué va? Entonces tengo los nombres para tus peores momentos, ¿cuáles fueron los peores momentos, ya que estamos hablando de cosas malas, que tú recuerdas en el béisbol? Los mejores momentos. Los peores, los más malos. Mira, los más malos casi ya cuando yo me estaba yendo. En sí, cuando hay años, porque los años míos no eran malos, eran regulares, pero malo cuando yo me estaba yendo ya. Que yo planteé, yo vi que ya yo no daba los borrones, ya yo veía que había perdido fuerza, todos los problemas que me pasaron. Incluso yo planifiqué que me hicieran el retiro. Hasta hoy en día no lo han hecho. ¿No te han hecho el retiro? Nunca han hecho el retiro. Pensaban una vez que iban a retirarlo cuando una subserie buena, que siempre industriales trae mucha gente. Y íbamos retirando yo y Juan Pérez falleció. ¿Te gustaría que quizás
a raíz de la trascendencia que pueda tener esta entrevista, las autoridades en Camagüey tuvieran la iniciativa de hacerte una despedida? Eso quisiera yo. Un retiro oficial. Eso quisiera yo. Que fuera a lo mejor con otro compañero que tuviera, porque son reuniones yo le he dicho, reuniones que han sido visitas nacionales de la Gloria Deportiva, y yo le he planteado, yo estoy dispuesto, usted me dice retirarme, yo voy y me presento ahí, ustedes tienen todo el historial ahí, hacen el historial, ya lo van a hacer, si hay un organismo, pero buscarle una sucede que hoy en día se retira Renato, más de tantos años, que fuera muy bonito para dejar la última presencia que uno tuvo en el terreno y con el público. Algo que no lograste, que hubieses querido lograr, algo que se te quedó sin hacer. Yo, el logro mío, ver hecho el equipo Cuba, el cubano, que bastante lugar fui para ganármelo y nunca lo pude lograr. No estaba en la posición de los entrenadores y los directores, le caía bien en ese sentido. Y siendo disciplinado en un entrenamiento equipo Cuba, porque nunca me llamaron la atención ahí y era un entrenamiento incansable. Yo hacía hasta extra, con el deseo de hacer el equipo. Hacía el equipo Cuba, lo hice en Japón lo hice, que fuimos el equipo de todas las estrellas de Cuba. En el 84, el tope en Japón. El tope en Japón que lo hicimos fue el equipo Cuba. Y fui el que más batí de 13 en 9. El que más batí fui yo. Cheito dio 3 honrones, Casanova dio 3 honrones y yo di 3 honrones, incluso. Que batí de 13 en 9. Que ya incluso hicieron 2 equipos cuando Quindelán y Pacheco no jugaban regular. Quindelán y Pacheco no jugaban regular. Quindelán, cuando aquel año fue con nosotros, era catch. Era receptor. Era receptor. Y Pacheco era su segundo, pero con aquello daba un piola. O'Reilly que estaba de punto, O'Reilly. ¿Verdad que O'Reilly murió? Sí, murió. Ahí hicimos un pequeño homenaje. Fuimos hace como 2 sábados atrás hacia Unión. Un minuto de silencio, compañero. Y hay una copa que es la representada, que es una copa ya debe estar terminada. Y Lázaro con sus 75 años estaba pichando. Sí. Retomando el tema de las preselecciones nacionales, que estuviste en el 82, en el 83, 84, 87, en el Cuba B en otros 5 años, y que te quedó como una gran insatisfacción en tu vida que nunca te han llevado al Cuba A. Me acuerdo que en el año 1983 sí nos pareció que fueron muy injustos contigo al ver los números que tú tuviste en ese año y no te llevaron a la Copa ni a los Juegos Panamericanos, que creo que en aquel momento fueron en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Y tampoco fuiste a los Centroamericanos del 82, estando listo como pelotero, estabas hecho ya, eras un pelotero hecho. Y bueno, en el 87, cuando Indianápolis, Juegos Panamericanos del 87, a última hora te eliminan, ponen a Jorge García. En aquel tiempo ya yo empezaba a ver pelota, era mi primer año. Realmente debe haber sido decepcionante para ti. ¿Tú crees que fueron injustos contigo? Injustos porque, quiere decir, en el entrenamiento es para prepararse para la competencia. Y entonces, si tú ves que yo estoy listo y apto para la competencia internacionales o la Copa, Panamericanos, Centroamericanos, igual que yo cuando vengo de Japón, soy el que más bateo, y ahí la competencia que estaba prevista era el centroamericano en Venezuela. Y Amado Zamora, estando aquí, me dejan a mí y soy el que más bateo en Japón y llevan a Amado Zamora. Llevan a Amado Zamora. Por encima. Amado Zamora, que yo le dije al comisionado varias palabras. Le digo, injusto de eso. Y parece mentira que tú seas negro igual que yo y que tú hayas sido exacto. Tú sabes que me batí fui yo. En el equipo que me batí fue yo. Y ustedes me dijeron, no, porque es necesario un primer bate. Digo, pero si tú no lo vas a poner a jugar, tú tienes que tener un hombre de fuerza en el banco. Tú no puedes tener un primer bate si no vas a jugar. Y entonces entramos en una disputa y esas cosas y digo, está bien, no hay problema. Me voy para mi casa tranquilo. Y la gente en el latino me veía bateando y decía, oye, Rey, si tú no haces equipo, oye, no juegues más pelota, yo no tengo que defender a mi provincia.
Un día se darán cuenta y me llevaron. Esa fue la cosa que tuve, cosa decepcionante, que yo iba y me lo ganaba. Porque me decía, oye, ese aquí no se le puede pichar por ningún lado. En el latino nadie no podía pichar, ni Rogelio, ni ningún pitcher, yo le caía el gatazo a todo el mundo. En el latino, la poca gente que iba, que se colaban, decía, oye, usted, y yo iba a suponer en el latino a la pizzería, a comer algo, y decía, oye, usted le da a todo el mundo, ¿por qué tú no le caes bien a esa gente? La gente no está. De un día le caeré bien. La decepción mía más grande era eso, que no hacía el equipo Cuba pudiéndolo hacer, ¿me entiendes? Y eso me causó muchas cosas. Incluso allí iba al equipo Cuba B y bateaba enormemente. Ya cuando tú eras pelotero de series nacionales, tus compañeros te ayudaban, tuviste ayuda. Ya me hablaste de los entrenadores, pero tuviste ayuda de algún compañero que te modificara, que te rectificara la técnica de bateo. Mira, hay un compañero que yo se lo agradezco mucho, que es a Roberto Montero. Roberto Montero para mí fue un especialista y que me ayudó a varias dificultades que tuviera yo en el bateo. Y yo cumplía con el plan de entrenamiento, incluso me iba por encima del plan. Me decía, puedo hacer esto un poquito más, quiero prepararme con más swing, más esto, para buscar el tacto, Roma se mataba mucho el tacto. Me decía, no, dale rey. Me decía, hay esto aquí. La dificultad, la poquita que yo tenía, él me la fue modificando el error. Y la preparación que yo se la debía toda a él. Incluso yo le dije, mira, cuando había una jaula de bateo con la máquina, todo el mundo cumplía su sesión y yo me quedaba de último. Y le decía, yo quiero batear, está planificado dar 80 batazos. Y él le decía, déjame para último, para yo batear un poquito más. Dice, no, lo que no te sobrecargue. Digo, bueno, la preparación es iniciada ahora. Cuando ya venga el plan competitivo, ya tiene que bajar la carga, déjame cargar los brazos, no hace falta a mí. Y la máquina le decía, sube la velocidad, tú sabes que la máquina te tiraba hasta 105 millas. Y ya cuando yo me sentía que yo estaba a tope, me decía, acelera, que para darle a 100 millas no era fácil. Era las 2 ruedas, ponía la bola en un soplo. Y yo digo, si ya cuando ya yo estaba en etapa para iniciar la competencia, el día sopla. Y yo nada más, para darle para adelante, había que sacar el palo adelante. Y cuando ya yo le daba fauna más, dije, yo estoy listo. Y ya aceleraba la muñeca. Y nada más, yo dándole FAO, yo sabía que ya, porque aquí ningún bicho en Cuba está 100 millas. Y yo dándole FAO a la máquina. Y yo sé que a mí ninguna, yo era bateador de recta. Por eso todo lo que tiraban recta dura aquí, a todo yo le daba honrón. No hemos hablado del jonrón que le diste a Rogelio García en el Cándido González, que de eso ya una vez conversaste conmigo. ¿Qué puedes decirnos de ese jonrón? Bueno, ese uno de estos que venía a Pinar del Río. Venía de Canales Orientales en la Tuna. Y llegaron aquí. Y yo le doy honor a Rogelio, a la altura de la tercera sesión que decía Fernando Hernández, dice, Rogelio, ¿qué clase de batazo te daba el negro? Me dice, no. Y era un tenedor. Sí, era... Fue la tercera sesión de... Fue un tenedor que te dio. Un tenedor. Era de ahí donde estaba la torre. Y ya llegó y yo decidí ese juego el martes, que pichó Rogelio. Le decidí el miércoles a su guerra. Y el jueves le doy tu güey. A los 3 juegos yo tuve que ver con la victoria. Fue barrida Camagüeyana al final. Porque estaba pichando Rogelio contra Carrero. Después le tocó a León, porque todo el picheo que era por aquí, para la de brazo, entonces lo guardaba en la piedad de arriba. Carrero, León y Santana. Le hacían daño ese picheo aquí a piedad de arriba. Y ellos no ponían a Rogelio en su guerra y a Rogelio en su guerra.
Juguera y Rogelio, yo 3. Y si no nos soltaban un sur. ¿Te gustaba jugar más en el jardín izquierdo o en el jardín derecho? ¿Dónde te gustó jugar más? No, en el derecho me acostumbré porque fue donde más tiempo tuve. Inicié en el left field, pero la distancia de la base es más cerca, la de left field. Y la de left field es más lejos. Toda la distancia te queda lejos. Pero me gustaba el left field porque yo me defendía mucho ahí. El left field tuve más errores en el left field que en el right field. Y la bola siempre se abre. Sin embargo, ya lo tenía, podía la variación que hacía la bola en el right field, toda se caía o si no se abría. Pero ya no tenía su paso. Si tú fueras a jugar nuevamente y te dieran a escoger los jugadores con los que tú quieres jugar en cada posición, ¿a quién escogerías en cada posición? Fíjate, aquí puedes escoger a jugadores que no tengan que ser de Camagüey, jugadores que viste jugar, con los que no jugaste. Tú, por supuesto, tú estarías en el right field, ¿no? El right field sería tuyo. ¿En qué posición, o sea, a qué jugador pondrías en cada posición? Para jugar contigo, en tu equipo. Si tuviera en mi equipo. Sí, ese sería tu equipo, con el que tú ibas a jugar a ser campeón. Yo creo que ya está conmigo. En la receptoría, ¿quién estaría? Castro. Juan Castro. En la primera base, Muñoz. En segunda base, Pacheco. En el short, a Pedro Boba. Y en tercera, Cheo. Cheito en tercera. Y Pedro José. Jardín izquierdo, El de izquierdo tendría a. ¿Cómo se llama este que era? El izquierdo, a ver. Siempre era nosotros. Bueno, a Lute no, pero no le a Lute. Visto era este fin, pero no en Casanova tenía que estar en seguro. Casanova, Junco y yo en el fin. Junco de designado. Designado. Y los lanzadores, un lanzador derecho, un lanzador zurdo. Lanzador derecho. Mira, podía tener a Carrero como. Carrero. Podía tener a Juan Pérez. Y zurdo a Dati y a Faustino Corral. Bueno, ahora sí, no se puede decir que si fueras director hubieras escogido solo a los de Camagüey, porque de Camagüey nada más te fuiste con Carrero, que no era ni camagüeyano, era vileño, pero bueno, sí. Está bien, Carrero y Juan Pérez Pérez. O sea, los tres únicos camagüeyanos que mencionaste ahí, a ti por supuesto, y a esos dos lanzadores. Bueno, casi ya para terminar, una preguntita aquí, ¿te arrepientes de algo? ¿Te arrepientes de algo en el béisbol que hayas hecho y piensas que no debiste haberlo hecho, o algo que no hiciste? No estaba arrepentido, sino que estoy en base de ayudarla y asesorar a los muchachos, entrenadores nuevos, tratar de ver si esto levanta, porque el béisbol ha bajado mucho y que quisiera, ante todo, yo retirarme, ver que hay un progreso entre la juventud, porque tenemos un sub-23 que no lo vemos muy bien. Y el desarrollo de los muchachos se ha ido mucho, aparte que las figuras que hemos tenido se han ido. Entonces, cuando tú estás conformando un equipo, o lo tienes ya un buen equipo, para un año, 2 años, ya han cogido otra vía, otro camino. Se están buscando otra nueva vida, otro nuevo desarrollo. Y no hemos podido conformar. Eso es general en todo el país, lo que pasa en todos lados. Pero principalmente, mira el equipo que nosotros discutimos con Matanza, y hay algunos que no están, otros están, otros no están. Y entonces hay que ver ahora la nueva generación que viene para ver si progresan o si no. Hay muchos que ni llegan a progresar, le dan llegar a la serie nacional o sin haber rendimiento, están cogiendo otro destino. Y quisiera que esto levantara en todos los sentidos, porque yo, mi profesión es el béisbol, la vida mía es el béisbol. Y estoy aquí dispuesto a ayudarle en lo que sea y compartir también con él, porque ahora lo que yo juego es softball, ¿no? Los domingos que juego softball
para entretenernos entre nosotros. Ya no. Me tienes que invitar a un juego de eso para bueno. filmarte ahí, para transmitir un juego de eso. A lo mejor lo transmitimos en directo para la comarca de Los Toros y yo estoy seguro que muchos aficionados y muchos... Ahí va Vine, Miguel Andy, Ulacia, Orlando González, otros que llegaron a la serie, no con tanto rendimiento, pero te estoy hablando de esas figuras que tuvieron rendimiento en la serie, juegan su vuelo. Bueno, pues me voy a perfilar ahora, me voy a enfocar. Yo te llamo. Me voy a enfocar en ir ahí, transmitir un juego en directo para nuestros amigos de la comarca de Los Toros y vean a sus viejos ídolos, a sus viejas estrellas ahí jugando. Sería un honor para nosotros. Ahí sería mucho, hay muchos amigos, ahí se comparten. Vienen muchos comunitarios a jugar con nosotros. Claro. Vienen comunitarios que jugaron con nosotros, los tengo amigos de este, y vienen y participan con nosotros. Tenemos encuentros que vino una vez Curazao con nosotros. Los americanos que estaban viniendo ahora con el COVID se paró mucho, pero estaban viniendo todos los años, no al béisbol, todo el mundo pasado de los 50 años a compartir con nosotros un equipo. Un movimiento de veteranos importantes, entonces en el que todavía... Americanos, ¿no? Y entonces venían americanos, comunitarios cubanos, que son los que venían a la CERME a jugar con nosotros, pero softball. Y ellos venían y nos daban nos traían el traje, el pullover y la gorra. Los demás teníamos de nosotros y hacían 4 equipos. El Halcones, los Bravos, Empacadora y le traían hasta los árbitros. Y ellos traían su equipito que venían más o menos unos 15, 14 o 15. Se lo conseguían en el Hotel América y compartían con nosotros 3 días. Oye, Reinaldo, el último lanzamiento que te voy a hacer, el último rompimiento que te voy a lanzar. Me dijiste que uno de las mayores alegrías que tenías era cuando el público te pedía el jonrón y tú lo dabas y tú podías decidir y te ibas a pie hasta el estadio para sentir el calor humano de la gente. También me hablaste de cómo representó para ti cuando fuiste campeón 2 veces con el equipo Camagüey, lo que representó sentir el calor del pueblo cercano a ti. Bien, la pregunta es, con la cual vamos a terminar la entrevista, ¿cómo te gustaría que te recuerde el pueblo camagüeyano ahora que eres el ídolo y cuando ya no estés físicamente? Porque lamentablemente a todos nos toca eso. ¿Cómo te gustaría que te recuerde el pueblo camagüeyano? Una de las partes que quisiera me recordara fuera que había un gran juego, que Camagüey esté en una cima, o en un gran momento, y que me hagan el retiro ante mi pueblo. Es una de las principales. Y una de cuando no necesita que vaya todo el mundo. Yo sé que no lo voy a ver, pero que vaya todo el mundo, aunque sea que va a despedir. Cuando me toque, como a todo el mundo. Bueno, pues... Que vaya todo el pueblo que pueda ir a mi despedida final. Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que tú no has pasado indiferente por la historia de este pueblo, por la historia del béisbol en Camagüey, no lo has sido. Los días que uno vive se da cuenta cuando todavía se habla de ti, cuando todavía en otras provincias se hablan de los sluggers camagüeyanos, de los grandes peloteros camagüeyanos, y se habla de ti en estos momentos, que todavía eres una figura activa e importante entre nosotros, y por supuesto, de algunos años cuando ni tú ni yo estemos, pero todavía se escriba la historia del béisbol en Cuba y del béisbol en Camagüey. Mi nombre quizás no esté, pero el tuyo por supuesto que sí va a estar, porque te lo has ganado, porque no eres una gloria deportiva por gusto, y porque por supuesto tu disciplina, tu constancia, la responsabilidad con la que asumiste el béisbol y el amor, sobre todo el amor y la entrega con el que asumiste el béisbol, eso va a quedar para la historia. Muchísimas gracias por habernos recibido aquí, estoy muy contento, me siento muy feliz con esta entrevista y nada, desearte mucho éxito y que sigas dando palos ahí en el softball, en el juego de los veteranos. Muchísimas gracias. ¿Cómo está? Ahí está. Muchas gracias por la entrevista y con el calor y el fervor que usted me lo hizo, también lo llevo yo en el corazón, porque una de las partes que yo quería era tener una escritura, me están haciendo un libro, y entonces querían que tú hicieras un pedacito, una biografía chiquita, para incluirlo en el libro que ya está saliendo. Okay. Eso ya es un compromiso de nosotros,
los compañeros que trabajamos en el proyecto de la comarca de los toros, vamos a hacerte una buena reseña y vamos a entregártela para que si eso forma parte del libro que se te está haciendo, pues para nosotros va a ser un honor. Ya tú sabes. Muchas gracias por todo, mi hermano. Ahí está. Muchísimas gracias. Ahí está.